El término comunismo inca o comunismo agrario incaico es un término que literalmente fue inventado por el escritor peruano José Carlos Mariátegui en su famosa obra Siete ensayos para la interpretación de la realidad peruana. Al día de hoy, este término ha sido objeto para el surgimiento de diversas teorías de conspiración que llegan a afirmar que el imperio inca se le puede considerar como un antecedente histórico en donde se puso en práctica de manera exitosa los postulados del marxismo. Antes de comenzar, me gustaría rescatar algunos puntos positivos acerca del escritor José Carlos Mariátegui. En primer lugar, es que él fue un hombre discapacitado, sin embargo, su discapacidad nunca le fue excusa para superarse a sí mismo. Y en segundo lugar, porque tuvo la intención de revalorar la identidad indígena en el Perú. Bien, ahora comenzamos a comentar acerca de esta incompatibilidad. En primer lugar, el principal dogma del comunismo es la abolición de las clases sociales a través de la lucha de clases. Y esto nunca existió en el imperio incaico. Porque, como menciona Rostorowski, la sociedad incaica fue una sociedad evidentemente jerarquizada. Teníamos la nobleza, la realeza y el ayo, tres clases sociales. Nunca existió una lucha de clases en este imperio, sino que se puede decir que hubo una especie de corporativismo entre las clases sociales y una economía de reciprocidad dentro del ayo. Así que no hubo este dogma monstruoso que enseña el marxismo, que es la lucha de clases. Además, el fin último del marxismo es la abolición del Estado y de las fuerzas militares. Por el contrario, en la sociedad incaica fue una sociedad profundamente centrada en el Estado, porque el Inca era el Estado, el Inca era el soberano y todo se centraba en torno a él. Nunca se buscó abolir el Estado, que se representaba en la figura del Zapa Inca. Además de que el imperio incaico fue una sociedad guerrera, profundamente militarista, y es que a partir del reinado de Pachacútec empieza a surgir la idea de expansión a base de las conquistas militares. De hecho, el imperio se consolidó en base no solamente a los anexos, sino a las conquistas de las otras civilizaciones que ocupaban en aquel entonces. En tercer lugar, Mariátegui es un crítico del gamonalismo y del feudalismo. Sin embargo, no se percata que la sociedad incaica fue una sociedad feudal. Si es que hacemos una extrapolación con el feudalismo europeo de la Edad Media. Recordemos los estamentos de una sociedad feudal en la Edad Media. Teníamos la nobleza, el clero y el tercer estado que viene a ser el campesinado. Análogamente, esto existía en la sociedad incaica. La nobleza y el inca, los líderes religiosos y los ayllus, que representaban el campesinado. En una sociedad feudal lo que existía era el corporativismo de las clases sociales. La función de la realeza o de la nobleza es la de proteger ante eventuales guerras e invasiones, mientras que la función que tenían los campesinos es la de proveer de alimentos tanto a la clase noble como a los líderes religiosos. En la sociedad incaica, las tierras estaban designadas para el inca, para los dioses y para el ayo. Este último tenía la función de trabajar estas tierras para proveer de alimentos a los líderes religiosos y la nobleza incaica. A cambio, recibían protección. Un cuarto punto que considero importantísimo, y esto es una diferencia contundente, es que la sociedad incaica era una sociedad teocrática. El marxismo, por el contrario, es una doctrina puramente y esencialmente materialista. El ayu, los campesinos, las familias, tenían una profunda cosmovisión espiritual religiosa, tal y como menciona la escritora María Rostorowski en su libro Estructuras Andinas del Poder. Y en último punto quería destacar lo que es el indigenismo postmodernista, que ya es cierto tipo de doctrina que se ha desviado esencialmente de lo que es la reivindicación del indígena, y que la verdad es que ellos no saben dónde están parados. Este indigenismo postmodernista simplemente se basa en las utopías de que
el Imperio Incaico era una sociedad igualitarista, pacifista y todos los dogmas del modernismo y mejor dicho, del posmodernismo influenciado por el marxismo. La realidad es que, como volvemos a decir, la sociedad incaica fue una sociedad militarista, aristocrática y, como en todas las sociedades antiguas, una sociedad profundamente patriarcal. Y al ser el imperio inca una sociedad patriarcal, el inca podía tener varias esposas, varias concubinas, con las que podía tener infinidad de hijos. Asimismo, la educación en el imperio incaico era netamente exclusiva, ya que existía una escuela para hombres y otra para mujeres. En conclusión, diríamos que la sociedad incaica fue una sociedad aristocrática, teocrática, militarista, corporativista, patriarcal y profundamente tradicional y religiosa. Todo lo contrario a lo que enseña el marxismo clásico como el posmodernista.